Gracias, Guillermo, por atendernos. No está de más decirte que en Honduras tienes muchos admiradores y muchos lectores. Muchas gracias por esa lucha constante y sin freno que tienes contra los regímenes socialistas, tratando de desenmascarar todos estos fraudes electorales en el continente. Muchas gracias, David, por la invitación. Y sí, bueno, creo que un poquito la labor de todos y el socialismo del siglo XXI no es otra cosa más que un totalitarismo encubierto y creo que no es muy importante luchar contra él y acabarlo y desenmascararlo. Antes de traer este problema a nuestro territorio, me gustaría preguntarte, según tus cálculos, tu análisis y el estudio que lleva durante todos estos años, ¿cuál fue la primera vez que Chávez utilizó el fraude electoral para ganar una elección en Venezuela? ¿Y cómo lo logró? La primera votación en la que está totalmente documentada de que los resultados fueron absolutamente adulterados y electrónicamente adulterados fue cuando en 2004, cuando él impuso el voto electrónico en Venezuela y además impuso la compañía de votación a la Smartmatic. En realidad era un consorcio formado por Smartmatic, una compañía siamesa esa que llamaba Bitsa y otra que la compañía de Telefónica Venezuela. Yo creo que a partir de ese momento se acabó definitivamente con la integridad electoral de Venezuela y comenzaron una sucesión de fraudes, cada uno más burdo que el otro y más evidente que el otro, que afortunadamente algunos de ellos están muy bien documentados. Guillermo, ¿cuántas elecciones ganó Chávez y cuántas elecciones ganó Maduro haciendo uso de Smartmatic en Venezuela? Bueno, yo creo que la única elección que ha ganado limpiamente el chavismo es la que hizo en 1998 cuando el chavismo llega al poder. Desde ese momento él empieza a través de una Asamblea Nacional Constituyente y él somete a todos los poderes públicos y al organismo electoral. Ese organismo electoral, totalmente controlado por Chávez, acaba con la integridad electoral, impone el voto electrónico y a partir de ese momento yo creo que todas las elecciones han sido fraudulentas. Guille, ¿cómo termina disfrazando Maduro a Smartmatic en Venezuela, luego que quedó evidenciado a nivel mundial el fraude magistral que llevaban a cabo gracias a ellos? Mira, desde el 2004, todo aquello fue grotesco lo que sucedió en el 2004 con el sistema de votación Smartmatic, pero hubo a mi parecer, una complicidad tremenda de parte de muchos actores, de parte sobre todo del centro Carter, que actuó prácticamente como un cómplice, y de muchos eh, personajes de la oposición que prefirieron pasar la página porque ellos estaban esperando tener cargos, porque justo después de aquel gigantesco fraude venían unas elecciones de alcaldes y gobernadores en los que los partidos políticos de la oposición esperaban tener una cuota parte del poder. Ellos, parte del chavismo, yo creo que no, creo que ha habido también en compra de voluntades, ha habido reparto de poder, porque el chavismo entendió que para permanecer en el poder tenía que repartirle a una oposición totalmente funcional algunas gobernaciones y algunas alcaldías para así tener su silencio. Y unos medios de comunicación totalmente, yo creo que también comprados o miedosos, porque también hay miedo a denunciar. Yo creo que esa conjunción de factores es lo que le permitió al chavismo mantener estos fraudes silenciados. Unos pocos lo que hemos denunciado esto públicamente y lo hemos tenido que hacer desde el exterior y a través de trabajos científicos y todas esas cosas. Supe cuando aún estaba en Venezuela que los propietarios de Smartmatic eran Jorge Rodríguez y Diosdado Cabellos. ¿Quieres contarme más o menos cómo han manejado ellos estas sociedades para poderse mantener encubiertos y en el anonimato? Mira, el problema con la propiedad de estas compañías se empezó a develar en 2004, en el mismo 2004, incluso antes del debut de esta compañía. En los meses previos al referéndum revocatorio de 2004, que fue donde debutó este sistema de votación, dos periodistas del Miami Herald, dos periodistas de investigación del Miami Herald, empiezan a hurgar sobre cuál era el verdadero propietario de esta compañía de votación, o de la compañía esta Smartmatic, que es la que hace los sistemas de votación. En ello ellos consiguen unas vinculaciones accionarias, sobre todo entre la compañía Smartmatic, entre otra que era su compañía especie de siamesa que se llamaba Bitsa, y sobre todo entre Bitsa y el gobierno de Chávez, que eran unas relaciones accionarias que no se pudiesen haber explicado bajo el supuesto de que esas compañías no hubieran sido
desarrolladas para realizar y encubrir un fraude electoral. Todo esto se supo, pero todo esto se cayó. Se cayó en Venezuela. Los periodistas americanos hicieron muy bien su labor y lo publicaron en el Miami Herald. Pero los medios venezolanos nunca eh, repitieron o se hicieron eco de esta noticia. Todo permaneció callado porque en Venezuela, no sé si por temor o por complicidad, por cualquier otra razón, todas estas cosas han permanecido calladas. Y creo que es lo peor que hemos podido hacer nosotros los venezolanos. Y es así un poco como todo este tema de la propiedad de las compañías que está perfectamente explicada en de la propiedad de esta compañía y su relación con el gobierno de Chávez, o con los elementos así del gobierno de Chávez, está en esos artículos que publicó el Miami Herald, y que por cierto los puse un poquito en el libro mío, el poder de la matemática, explicándolo, porque a mí simplemente me parece esas relaciones entre esta compañía de votación, Smartmatic, y el gobierno de Chávez absolutamente inaceptables. Guillermo, con toda la experiencia que tienes, habiendo estudiado, analizado, investigado tanto a Smartmatic, cuéntame, ¿qué recomendaciones o qué consejos le darías tú a los hondureños en relación a este sistema? Mira, en primer lugar, que lo entiendan, que se den cuenta por sus antecedentes, que es un sistema absolutamente, es una especie de autopista para realizar fraudes electorales, que no hagan como los venezolanos o como los políticos venezolanos que se quedaron callados. No, no, denúncienlo, estúdienlo, hay muchísima literatura al respecto y muchas de esas están resumidas en mi libro El poder de la matemática, y denuncien ante que ocurran las elecciones para ver si los previenen. Lo peor que pueden hacer es callar. Simplemente gran parte de la vulnerabilidad del sistema, que para mí claramente una vulnerabilidad introducida deliberadamente en este sistema de votación, está en la conectividad de las máquinas de votación, que muchas veces la introducen camuflada en los sistemas de identificación biométrico. Deberían buscarse ustedes un grupo de académicos que estudiasen todo esto muy, muy bien y se lo presentasen a los ciudadanos, para que sean los ciudadanos los jueces y los ciudadanos los que creen las condiciones y la presión para que no les roben las elecciones. Y yo creo que eso es lo fundamental. Bueno, y claro está, para que alguien gane las elecciones necesitan dos cosas. Primero, tener los votos, que deberían buscar tenerlos, y lo segundo es buscar que no les camoteen los votos. Para que no les camoteen los votos, tiene que ser esta segunda opción: denunciar este sistema y mostrarle a la gente todas las evidencias que existen de que este sistema es absolutamente, o las evidencias que corroboran la tesis de que el sistema es absolutamente tramposo. Mientras más conciencia hay en la población hondureña de lo que hace este sistema, hay más probabilidades de detenerlos y que no les hagan fraudes electorales. Guillermo, ¿crees que tenemos todavía una salida electoral de poder ganar las elecciones como oposición cuando ya Smartmatic está asistiendo al gobierno de turno en las elecciones? Lo que me temo, Debbie, que como venezolano he visto, y tú que viviste en Venezuela, que estos regímenes del socialismo del siglo XXI, una vez que llegan al poder, lo que buscan es hacer todo por permanecer en él. Y creo que es importante, una hora importante de usted, divulgar esto en todos los niveles, en la prensa, en todas partes. Y prevenir, no crean que un sistema de votación que haya nacido de la mano del chavismo y que haya tenido su debut en la Venezuela de Chávez, un sistema de voto electrónico con ese origen, pues un sistema confiable. Tiene que estar muy al tanto de lo que le puede pasar para poder evitar un fraude. He visto en los últimos días cómo Elon Musk y Donald Trump han tratado de desenmascarar los fraudes electorales previos donde se utilizó Smartmatic en Estados Unidos. ¿Crees tú que esto dé paso a una nueva era electoralmente hablando, Guillermo? Sí, ambos personajes, Donald Trump y Elon Musk, tienen tiempo hablando del tema del fraude con el voto electrónico, refiriéndose a las elecciones del 2020, donde y mucha gente habla de la compañía Dominion Voting System y de sus vinculaciones con la compañía Smartmatic. Esto definitivamente es un tema que preocupa, que le está preocupando a los americanos. Incluso en los últimos días, una Tulsi Gabbard, que es la encargada de seguridad interna de los Estados Unidos, habló frente a Trump de este tema, diciendo que ellos tenían toda la evidencia de cómo funcionaban estos sistemas para hacer los fraudes, o sea, qué vulnerabilidades tenía el sistema que permitía la realización de fraudes, adulterar los resultados,
y qué bueno que ellos se iban a buscar en los próximos días a develar todo e investigar todo lo que pasó en el 2020. Una investigación de este tipo podría ayudar mucho a Honduras y a Venezuela a entender cómo funciona este sistema que ustedes ahorita le están imponiendo y que nosotros nos impusieron en 2004. Querido amigo, te agradezco muchísimo habernos atendido. Gracias por tus palabras, gracias por tus consejos y muchísimas gracias por estar presente en cada uno de los pasos que estamos dando actualmente electoralmente en nuestro país. Te mando un abrazo fuerte y espero verte pronto por Honduras acompañándonos en esta lucha. Gracias, Debbie. Ojalá pueda pasar por allá y ya ayudar un poco en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a tu audiencia.